80 participantes, así que respetando el tiempo de todos, quiero darles la bienvenida a nombre de CPA Ferrer a este webinar que denominamos Liderar en tiempos de coronavirus. Estamos a full con los webinars, adaptándonos a esta nueva realidad. Esperemos que podamos volver a nuestras actividades presenciales también, rápidamente, pero mientras tanto estamos trabajando muy fuerte para mantener el contacto con todos ustedes y tratar de provocar la reflexión, como siempre hacemos. Así que bueno, bienvenidos a todos. Voy a hacer una breve presentación para aquellos que nos están contactando y por primera vez. CPA Ferrer es una firma de servicios profesionales líder en la región, que nació en Uruguay desde el 96, y presta servicios en las áreas de consultoría, de outsourcing, de impuestos y de auditoría. Forma parte del Grupo Ferrer, que está integrado además por CPA Innovation y Ferrer Abogados, los estudios líderes también en la región. Ya somos más de 1000 personas trabajando en la región, y trabajamos en organizaciones del sector público, privado, en prácticamente todas las áreas de actividad, tanto con empresas nacionales y multinacionales. Me presento yo, que voy a estar conduciendo el webinar en esta ocasión. Soy Gonzalo Casuriaga, soy socio de CPA Ferrer y lidero la práctica de los servicios de transformación organizacional y gestión de personas para clientes. Hace 25 años, más de 25 años que trabajo como consultor, asesorando a empresas en la región, de diversos sectores, tamaños, nacionalidades. Y en mi trayectoria he visto de primera mano el impacto y la relevancia que tienen los líderes en el resultado de las empresas que manejan y de los equipos. Estoy hablando tanto de resultados financieros, económicos, como lo que hace al bienestar de los equipos, y no solo de los colaboradores que trabajan en la empresa, sino a través de ellos, también a sus familias. Sin embargo, muchas empresas en el mundo corporativo han estado durante muchos años con el foco puesto en los aspectos técnicos. Y cuando hablo de los aspectos técnicos, hablo de la tecnología, de las estructuras, de los procesos, de la mejora de la gestión, de los procedimientos, de las políticas. Y eso ha sido el foco de los procesos de mejora de muchas organizaciones. Sin embargo, todo lo que está vinculado a la gestión de personas, y en especial a los líderes, que son los que llevan adelante la mayor parte de los proyectos de transformación, ha estado una especie de ceguera para muchas empresas, y se parte de la base de que los líderes están en condiciones de llevar adelante estos procesos de manera efectiva. Cuando llegan estos momentos de incertidumbres, de crisis, de oportunidades, de cambios, de innovación, como los que estamos viviendo desde hace ya unos años, las organizaciones, los equipos, se van dando cuenta de que los líderes necesitan equiparse con habilidades, con competencias nuevas, para las cuales no estaban acostumbrados desde que empezaron con sus funciones. Y esa toma de conciencia cada vez la vemos más presente en las empresas y en los equipos, afortunadamente, y es por eso que hace ya tiempo, hace ya unos 5 años que desde CPA inauguramos la práctica de apoyo a líderes, equipos y desarrollo de equipos. Llevamos por nuestra 8ª edición en un programa que empezamos de desarrollo de líderes, que llamamos Liderar en épocas de innovación y cambio, y llevamos por la 8ª edición, y ahora fortaleciéndonos para esta nueva etapa en la que nos ha tocado transitar. ¿Cuál es el objetivo del webinar de hoy? La idea es compartir reflexiones sobre qué es la práctica del liderazgo, y el objetivo es tratar de provocar la reflexión en cada uno de ustedes. Por supuesto que llevarse alguna idea, algún tip de aplicación inmediata,
pero también fundamentalmente la reflexión sobre qué viene ahora, tanto en la experiencia individual, personal de cada uno de ustedes, como también en las organizaciones en las que trabajan. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está la organización? Y desde ahí, ¿cuál puede llegar a ser un próximo movimiento a dar en este contexto? La idea es que se lleven de esta conversación algunas ideas, inquietudes, entusiasmo, motivación por dar un paso adelante en alguna de las ideas que vamos a dar. Así que si estamos prontos para ya empezar, ya somos unos 100 arriba del webinar. Me está acompañando Leticia Giraudo, del equipo de estrategia y cambio de CPA, que trabaja también en las áreas de gestión de personas. Me va a estar acompañando con alguna actividad que vamos a hacer a lo largo del webinar. Vamos a tener espacio para preguntas al final. Y también vamos, ahora en unos minutos, los voy a invitar a completar una encuesta, cuyos resultados los vamos a ir viendo online. Y nos van a servir también para tener una mirada más realista, incluso, con todos los que estamos participando en este webinar, de cómo estamos viviendo nuestra experiencia de liderazgo en estos tiempos. Vamos a empezar el webinar por setear el contexto, ¿no? El contexto en el que venimos trabajando. Antes del coronavirus, ya hace algunos años, hace 3, 4 años, muchos seguramente vienen escuchando esa sigla, ¿no? La sigla del mundo VUCA, o VUCA en inglés, haciendo referencia a que estamos viviendo en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahí están las iniciales de ese mundo VUCA. Y es complejo y ambiguo porque es un mundo en el que, impulsado por la tecnología, la tecnología está invadiendo todos los sectores de actividad, está cambiando los modelos de negocio de muchas empresas, desdibujando las fronteras entre los sectores y afectando también nuestros usos y costumbres, ¿no? O sea, hay macro tendencias que al impulso de la tecnología y los cambios sociodemográficos se ven claramente con lo que es el cuidado del valor de la transparencia, del medio ambiente, del cuidado del bienestar personal, la sensibilidad sobre la diversidad, sobre la inclusión, y todo el concepto de inmediatez, que lo vemos mucho en nuestros hijos, pero que a medida que los hijos van creciendo y el tiempo va sucediendo, también estamos en la generación X y también los baby boomers, ya estamos metidos en esa misma velocidad y vorágine. Muchas veces representamos ese mundo VUCA con una ola que representa que hay una ola de cambios que se está viniendo, y donde ahí los surfistas lo que muestran es a veces un paralelismo de lo que pasa con las empresas, ¿no? Hay algunas que están viviendo su mejor momento en este mundo VUCA, mientras que otras están tratando de evitar la ola, otras la están mirando afuera, y a otras lo agarró el revolcón y están tratando de sobrevivir, ¿no? Y estos movimientos en el mundo VUCA, por supuesto que inciden en lo que es el mundo del trabajo. A lo que ya veníamos hablando hace tiempo, de los millennials, de la generación Z, que son los más jóvenes que están entrando al mercado laboral. La novedad no está en que hay 4 generaciones conviviendo, sino que hoy los millennials ya han crecido y ya son mayoría en muchas empresas, y de hecho ya están en puestos de responsabilidad. El concepto del trabajo que ya no es para toda la vida, y tiene varios trabajos en su trayectoria, la proliferación de modelos de trabajo más flexibles, bueno, el teletrabajo, que asomaba como una tendencia que estaba creciendo, al mismo tiempo que los espacios de coworking, y bueno, y ahora vimos que
en 2 días esto se ha multiplicado enormemente y vemos que va a cambiar la realidad seguramente por mucho tiempo más. Puestos que desaparecían, puestos que desaparecen, otros que están en riesgo, otros nuevos que surgen, y nuevas habilidades que en este mundo cada vez van a ser más necesarias. Habilidades tanto para funcionar en este mundo digital, pero también para diferenciarse de los robots y los automatismos que están cada vez más formando parte del menú de mejoras de la gestión que tienen las compañías, ya no empresas grandes, sino también medianas y pymes, y startups que nacen exclusivamente como emprendimientos tecnológicos. Entonces, antes del coronavirus, esto ya era el panorama con el que estábamos trabajando, funcionando, era nuestro contexto, pero lo que pasó es que vino la crisis, ¿no? La crisis sanitaria, y si nosotros miramos este contexto, la crisis ha traído cosas nuevas, claramente una recesión de proporciones que hacía tiempo no se daban, la crisis económica que ha tenido, la crisis social, el confinamiento, el distanciamiento obligatorio, que eso ahora tiene consecuencias muy particulares, pero después en lo que son las coordenadas de contexto, las tendencias, no ha hecho más que fortalecer, acelerar y profundizar. O sea, los cambios tecnológicos, el teletrabajo, los puestos que desaparecen, los que surgen, las habilidades, todos los fenómenos que se venían dando se fueron de manera acelerada, precipitando y profundizando. Entonces, en ese contexto, compartíamos en un webinar hace un mes y tanto una encuesta que había hecho la gente de equipos consultores. Esto fue a fines de marzo, después de la crisis sanitaria, de que se decretara la crisis sanitaria, y vean cómo lo que muestra es cómo se alteró algunos factores relevantes del nivel emocional de los trabajadores uruguayos, ¿no? Cómo aumentó los niveles de depresión, de tristeza, de estrés, y cómo los niveles de tranquilidad y energía y volatilidad fueron bajando de manera sistemática. No tenemos actualización de esta encuesta, de lo que pasó en los últimos 3 meses, pero todos más o menos vamos viendo cómo el nivel emocional ha tenido un impacto muy fuerte en todas las personas, ¿no? Con distintos niveles de profundidad, pero que ha impactado y sigue impactando de manera clara. Si nosotros vemos un poquito qué es lo que está pasando, qué ha estado pasando en estos últimos 3 meses a nivel de las empresas, y con esto hacemos un primer cierre de lo que es el contexto, del sentido de contexto, vemos que hasta ahora las empresas han estado focalizadas, la mayor parte de ellas, en una primera etapa, que es la etapa que denominamos de garantizar la estabilidad y la continuidad del negocio. Si bien esta misma etapa ha tenido distintas subetapas en su desarrollo, al principio tratando de sobrevivir, de acomodarse al teletrabajo y a mantener la operativa, a mantener los clientes, mantener el negocio andando, regularizar los flujos de ingresos, los flujos de caja de las empresas. Esa ha sido la primera etapa, y a medida que la operativa se iba ayornando, ir viendo cómo evolucionaba el negocio, cómo evolucionaba la operativa, y esa ha sido la etapa en la que muchas empresas han estado, y que ahora la última etapa de este proceso es el retorno paulatino a la actividad que están teniendo algunas organizaciones. Así que, digamos, ese es un estadio de situación aquí en Uruguay que resume o intenta resumir una etapa en la que están buena parte de las empresas. La segunda etapa que algunas empresas han empezado a transitar es la de institucionalizar nuevas formas de trabajo.
muchas empresas han tenido que por el tema del teletrabajo, modificar ciertas pautas de funcionamiento, pero claramente muchas de ellas con un claro sentido de que era algo transitorio, y esperando el momento del retorno para volver a la situación anterior. Y hay muchas empresas que de hecho no están recorriendo la etapa 2, ni siquiera se la están planteando. Sino que la están viendo los cambios que se han dado en la forma de trabajo como algo temporal hasta que vuelvan todos a la oficina. Digamos que la etapa 2 está sucediendo, está transcurriendo en aquellas empresas que ya se dieron cuenta que algunas de las prácticas que tuvieron que de manera forzada instrumentar, llegaron para quedarse. Y que tiene sentido, aún en un escenario de retorno, mantener, profundizar y dar forma. Así que eso es lo que entendemos por etapa 2. Y luego hay una etapa 3 que tiene que ver con mirar más a futuro, con repensar el negocio, repensar el modelo de trabajo futuro. Digamos, esta es una etapa que toma en cuenta que el negocio para muchas empresas ha cambiado o cambiará drásticamente. Tanto los productos, como la forma del delivery, como la automatización en la cual se basa, la forma de contacto, los procesos de trabajo y hasta el propio foco del negocio. Y detrás de esos cambios del negocio, el mundo del trabajo, de cómo organizar el trabajo en ese nuevo marco. Entonces hay empresas que decididamente ya empezaron a pensar en este escenario 3, y otras que todavía están muy lejos de ponerse a pensar en esta idea de futuro. Con lo cual, estamos en una situación donde en un contexto en el cual empresas están funcionando a distintas velocidades, con distintas suertes, negocios, sectores parados totalmente, empresas que nacieron, nuevas, y otras que están en el medio de un proceso de rediseño, de reacomodamiento, esperando que se aclare un poquito el futuro y pensando un poco más allá. Entonces, hasta aquí era una primer seteo de contexto que queríamos compartir con ustedes, porque sobre ese contexto es que ahora vamos a empezar a reflexionar. Solamente como chequeo, les pido que me hagan ahí a través del chat, si venimos bien, si se me escucha bien. Perfecto. Bueno, ahora les voy a invitar a compartir un poquito cómo la están viviendo ustedes. Entonces, voy a compartir este link. El pedido aquí es, ustedes van a tener que intentar entrar a través de su explorador a www.menti.com, les va a pedir un código, ahí registran ese código, y se le van a habilitar 3 preguntas. Van a ir uno a uno, con algunas opciones, solamente les va a llevar 1 minuto, 2 minutos, y vamos a ir viendo los resultados. Confirmame, Leticia, si vas recibiendo respuestas. Bien. Todavía no. Ahí ya se están empezando a recibir varias respuestas. Perfecto. Vamos a esperar un par de minutitos más.
Si ya tenemos 40, 50, dejo de compartir y volvemos y te subís vos, ¿te parece? Bien. ¿Dejo? Todavía no, esperamos un poquito más. Bien, me subo. Bueno. Bueno, vamos a recorrer las 3 preguntas que hacíamos, a ver cómo está. A ver cómo está el auditorio. ¿En qué etapa está mi organización? Bueno, la mayoría está monitoreando la continuidad y también repensando el negocio y trabajando a futuro sin un plan claro aún. Algunos están acelerando los cambios y otros están priorizando todavía el corto plazo. Ahora vamos a la siguiente. ¿Cómo está mi equipo? Bueno, tenemos un auditorio con equipos trabajando bastante bien, motivados, productivos, otros que se están manteniendo en esencia como se venía, quizás con un poco más de tensión, incertidumbre y cansancio, y no hay ninguno que los haya afectado negativamente. Vamos a ver cómo estamos personalmente cada uno. Bueno, poca gente agobiada, estresada y ansiosa, muchos centrados, enfocados y claros, otros tantos intentando definir la nueva normalidad y otros pocos tratando de volver al pasado. O sea que tenemos mayoría, quizás sea un sesgo, estar en esta charla de quienes están más ordenados, más enfocados, en pleno proceso de reflexión y claramente mirando a futuro. Así que tenemos un muy buen panel. Me voy a subir yo, Leti, bajate, así que Bien. continúo con la... Entonces, vamos ahora a ver un poquito, a meternos más de lleno en lo que es liderar en estos tiempos de COVID-19. O sea, el primer mensaje, digamos, es que liderar en tiempos desconocidos, liderar en en terrenos desconocidos, genera para muchos líderes lo que se conoce como las trampas, ¿no? Ciertas trampas a evitar. Algunas de ellas, esto de esperar a tener información para tomar decisiones, esa sensación de que siempre falta algo para decidir, el tratar de controlar todo para asegurar que no se escape nada, el quedarse en la zona conocida, en lo que uno sabe hacer, tanto a nivel personal como la propia empresa, quedarse con foco en el control de lo que está sucediendo, sin mirar el futuro, o sin mirar el día después. Otras trampas, la de estar mirando exclusivamente el negocio, la facturación, la cobranza, los costos y la reestructura, y olvidarse de las personas. Después la tendencia de muchos de minimizar las amenazas del contexto, o de retener las malas noticias a ver si la cosa cambia antes de comunicar. Entonces, algunas de las trampas a poner para ser conscientes y evitar, digamos, ¿no? En tiempos de crisis,
se necesita actuar con velocidad. Quienes ya están pensando en el futuro, que son las mayorías en este auditorio, se dieron cuenta de la importancia de actuar con velocidad, de hacerse cargo. O sea, no es momento para estar viendo por qué pasaron las cosas, buscando culpables, buscando excusas. Es momento de hacerse cargo, de resolver los problemas, de generar claridad en el desorden y en la incertidumbre en el que todos estamos, y de prestarle mucha atención a la comunicación. Comunicación que tiene que ser permanente, que tiene que ser transparente, que tiene que ser confiable, porque va a haber muchas noticias que transmitir en los próximos meses, y es importante cuidar el canal. Es importante que la comunicación que se abra, el canal de comunicación que se abre en estos momentos, se mantenga, sea creíble, porque eso es lo que va a permitir es que pueda seguir siendo utilizado por los líderes en los tiempos que se vienen. Es importante que haya una línea que baje clara, que sea lo más unificada posible. Toda comunicación que no se dé es run run, es incertidumbre, es energía que los colaboradores van a tener puesta en buscar respuesta a preguntas que probablemente no haya respuestas, y entonces es energía que se pierde, que no aporta. Hay un trabajo muy fuerte que se le demanda a los líderes a todo nivel de contención. Contención tanto a nivel institucional como a nivel de persona a persona. Por eso ver el liderazgo a distinto nivel, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo no hablamos del nivel 1 de los líderes, es decir, no hablamos solamente del nivel de alta dirección, de directivos o dueños, hablamos sí del nivel de alta dirección, pero también hablamos de gerencias medias, y también hablamos de jefes de equipo, de team leader, gerentes de proyecto. Estamos hablando, cuando hablamos de liderazgo, en sentido amplio, abarcando a todos estos niveles. Entonces, claramente en estos días, y en estos momentos, en esas etapas de crisis, son procesos en los que algunas empresas terminan teniendo a sus colaboradores con niveles bajos de confianza o niveles de desconfianza, tanto en la organización como en sus líderes. Mientras que hay otras que salen de estos procesos o transcurren estos procesos, por supuesto que con niveles de incertidumbre, como somos todos partes de este mundo, pero salen fortalecidos, salen más unidos, salen con confianza en sus líderes y en sus organizaciones. Y que esto se logre depende mucho del comportamiento en cada uno de estos aspectos que estamos viendo. Entonces, me gustaría, más allá de estos grandes temas más generales, confieso que antes del webinar, muchos de ustedes que se anotaban, no me había pasado en otros webinars, sinceramente, nos mandaban mails diciendo, queremos que hables de esto, queremos que hables de esto otro, así que esto es a pedido del público. Algunos tips que nos mencionaban o nos pedían. Básicamente nos pedían muchos tips para el manejo de reuniones virtuales. Hay como una insatisfacción, un reacomodo en el manejo de las reuniones virtuales, así que vamos a hacer un set de tips de manejo de reuniones virtuales, y también una serie de tips también muy prácticos para lo que es gestionar en estos tiempos. ¿Bien? Así que nos van 2 láminas de tips para compartir. Estos tips surgen de investigación, de buenas prácticas. Como ustedes saben, hay mucha información que está viniendo, que se comparte en estos momentos muy interesantes, muy al día. Así que voy a compartir algunos que yo estoy poniendo en práctica, me han dado resultados, así que espero les sea de utilidad también a todos ustedes. Elegimos estos 8. Entonces, lo primero, resetear expectativas. O sea, las expectativas de tiempo para resolver una asignación, un pedido, en formato presencial, bueno, en formato virtual, hay muchas cosas que se cuelan.
compromisos, que la webinar, que la reunión, que ayudar a mis hijos con los deberes. En fin, hay muchos imprevistos que se cuelan en el día a día, con lo cual resetear expectativas, ir más a resultados y con expectativas más claras de tiempo y con mayor autonomía es claramente un cambio de chip que puede venir muy bien en algunos equipos. Segundo, contacto regular con ciclos de comunicación breves. En lugar de una reunión larga por semana o cada 2 semanas, reuniones cortas, generar contacto regular, no solamente con el equipo, sino con cada uno de los integrantes. Microlearning, instancias de contacto de 10 minutos, 15 minutos, ese feedback que antes funcionaba de manera casual, informal, cuando uno iba a una reunión presencial, o uno compartía el recorrido en el auto o en el ómnibus cuando iba a una reunión, y que tenía ese tiempo para hacer esa conversación, dejó de estar ese tiempo. Entonces es importante generar el sustituto, y generar estas píldoras es una práctica interesante para no perder esa dinámica. Después, el concepto de duplas o equipos más reducidos dentro de un mismo equipo, quienes tienen equipos más grandes, les puede venir bien que haya alguien más senior, que de alguna manera genere dupla con alguien más junior. Pensemos que hay un periodo de socialización, que hay personas que son muy jóvenes en el equipo, que tienen apenas meses, y no han logrado una inducción cultural y operativa, y de organización y de coordinación. Entonces, es importante que esas personas puedan tener un contacto más cercano con otras personas del equipo, y es muy difícil que el líder pueda estar en todas. Entonces, generar duplas, equipos más reducidos, puede ayudar a descongestionar sin dejar de hacer esa actividad. Después, temas de hacer un esfuerzo deliberado, mucho más consciente de parte de los líderes para interpretar emocionalidad y gestualidad. Lo que antes funcionaba de manera inconsciente, presencial, eso ya no se tiene. Por eso es tan relevante que hacer un esfuerzo para que eso siga ocurriendo. Decodificar el tono, es más difícil decodificar tonos en el WhatsApp, en el mail, en las reuniones virtuales, sobre todo si no está el video prendido. Entonces, tomar conciencia de eso para actuar en consecuencia es un tip relevante. Ser consciente del impacto que tiene la emocionalidad de uno como líder en el equipo. Hagan la prueba a tomar conciencia, si no lo han hecho, de cómo termina una reunión en función del nivel de emocionalidad con que ustedes llevan a las reuniones que coordinan. ¿Qué pasa cuando ustedes arrancan la reunión enojados? ¿Qué pasa cuando la arrancan tranquilos, enfocados, preocupados, con miedo, con enojo, con entusiasmo? Y cómo la reunión cambia de manera automática. O sea, esta toma de conciencia, esta preparación previa, es un tip que a muchos nos da resultado. Actualización continua a nivel de comunicación, lo que decíamos. Aunque no haya novedades, comunicar para decir que no hay novedades es comunicación efectiva. Las personas no saben si efectivamente no hay novedades o las hay, pero no me las contaron. Entonces, mantener esto ongoing es una práctica recomendada. Y por último, esto del monitoreo, ¿no? Del nivel de estrés y compromiso. La emocionalidad del equipo y de las personas va a ir cambiando día a día. Está muy a flor de piel la reacción, la emocionalidad, y esto se contagia en el equipo. Entonces, es momento son tiempos para tener una toma de conciencia, un monitoreo más fino de estos aspectos, mucho que antes uno lo venía con un paneo cuando llegaba a la oficina, lo podía detectar con mucha más claridad, y ahora se hace mucho más difícil. Así que bueno, para los que pedían algunos tips un poco más aterrizados, para el primer envío. El segundo, vinculado con los temas de las reuniones. Y bueno, y acá
buena parte de los tips de reuniones efectivas remotas son iguales a los que venían en las reuniones presenciales, ¿no? Por ahí, ahí en azul, quizás los que son más propios de esta realidad remota, pero claramente para que las reuniones funcionen, tiene que funcionar una preparación antes, un durante y un antes de terminar. Y aquí hay 2 o 3 tips relevantes. Tiene que ser más breve, las reuniones son más cortas que antes, son más puntuales que antes, y es importante que eso se cuide la puntualidad. El uso de cámara para poder decodificar lo que está pasando es importante. O sea, la excusa de que no tengo buena internet a veces es así, pero se debería intentar adecuar los niveles de calidad técnica para que funcionen las reuniones con uso de cámara. Es muy importante, por lo que decíamos, la autorregulación emocional del líder en las reuniones, y también esto de fomentar la participación. Es mucho más fácil ser invisible en las reuniones para quienes les cuesta participar. Entonces, cuidar que los colaboradores no se mantengan invisibles en las reuniones es una labor del líder. Fomentar la participación, solicitar retroalimentación antes del chequeo final, son aspectos y tips interesantes para manejar. Entonces, a nivel de tips, vimos algunos tips para gestionar equipo, vimos algunos tips para el manejo de reuniones virtuales. Miremos una especie de primer cierre conceptual para los principales desafíos de liderar en estos tiempos. Claramente hay 3 frentes de foco de lo que es liderar en estos tiempos. Uno es lo que es el liderazgo de uno mismo. Otro es lo que es el del equipo que uno lidera, que está a cargo de uno. Y tercero es liderar la organización. Y claramente son 3 desafíos distintos. Es muy diferente, es muy difícil pretender liderar un equipo en estos tiempos con lo que eso conlleva si uno está totalmente fuera de control, digamos, ¿no? Entonces, la práctica de conocerse, de autorregularse, de jugar en equipo, de ser un jugador en equipo, de hacerse cargo, hacer lo que uno puede hacer desde su lugar, o sea, que ese es el liderazgo de uno mismo. Como líder es fundamental para liderar un equipo. Ahora, no es suficiente. Entonces, liderar un equipo, lo que en estos tiempos requiere tener algunas habilidades, algunas competencias, algunas prácticas que son propias de esta realidad y que se hacen imprescindibles para desarrollarse en estos tiempos. Pero tampoco puede el líder con su equipo aislarse de lo que pasa en la organización. Entonces, es importante que a nivel de la organización en su conjunto, estas prácticas, estas maneras de trabajar, estas políticas de trabajo, sean políticas a nivel de la organización. O sea, es importante que desde la alta dirección se estén promoviendo buenas prácticas, se esté intentando que la organización avance de manera sincronizada en prácticas distintas, porque de lo contrario vamos a tener muchas empresas en uno, vamos a tener equipos que están funcionando de una manera, equipos que están funcionando de otra, y el modelo de funcionamiento en chakras, en silos, no es sostenible en el tiempo. O sea, quienes han gestionado de manera exitosa esta crisis se dieron cuenta de que la manera de salir es derribando los silos, generando equipos multiárea, con un objetivo claro, compartido por todos, dejando las barreras y las burocracias y las autorizaciones, y generando equipos de choque que toman decisiones, que deciden rápido. Entonces, es momento para generar avances sincronizados en nuevas formas de trabajar, en nuevas políticas que se hagan cargo de esta realidad. Quiero avanzar rápido para que me dé tiempo para compartir algunas preguntas, pero cuando hablamos de cuáles son las prácticas que pasan a ser relevantes en estos tiempos, todo lo que es la contención y gestión emocional del equipo, estoy
aquí en el medio, en el liderar un equipo, todo lo que es la adecuación de los procesos de toma de decisiones, los esquemas de autorizaciones, lo que es el futuro del equipo, revisar y revivir la conversación de cuál es el futuro de este equipo, cuál es el futuro de esta organización, cuáles son los roles y estándares con los que vamos a trabajar en esta nueva realidad y en la que se viene, cómo van a funcionar en ese contexto los mecanismos de coordinación, cómo mantenemos la socialización cuando antes era casual, presencial, ahora eso ya no funciona. Entonces tiene que haber una intención para recuperar esos niveles de socialización y cómo nos aseguramos que todo el equipo está on board. Entonces, cada líder con su equipo tiene que asegurarse de esto, pero la organización tiene que asegurarse de que los líderes están en condiciones de llevar esto a cabo de manera sincronizada en todas las áreas de la organización. Entonces, cada empresa, cada organización está para cada una de estas capacidades en un estado actual, está visualizando un estado futuro, quizás las empresas que están visualizando, ya proyectando ese estadio futuro, se empieza a dar cuenta con más claridad la brecha que puede existir entre el liderazgo que hoy reside en los distintos equipos y el liderazgo que va a requerir el negocio del futuro que está creando, y esa claridad, nivel de claridad, tanto del nivel actual como de futuro, va a dar luz sobre las acciones recomendadas hacer para pasar de un estadio al otro, digamos. Entonces, la reflexión en este punto es, dado ese futuro al que estamos creando, que estamos queriendo formar, ¿cuál es el tipo de liderazgo que requiere de la alta dirección, pero también de los distintos líderes de equipo que hoy tenemos? La siguiente es, ¿estamos a la altura de las circunstancias? ¿Estamos a la altura de lo que ese futuro requiere? ¿Cuál es el nivel de compromiso que hoy tenemos en los distintos niveles de la estructura? ¿Y qué herramientas podemos tener, qué apoyo le podemos dar a esos líderes para liderar la transición? Antes, en el 2019, cuando compartíamos algunas investigaciones, en este caso es de la consultora del Boston Consulting Group, una encuesta que hicieron en el 2019, que se llamaba el final del management como lo conocemos, ¿no? El 80% de los líderes y sus empleados creen que liderar es mucho más difícil que años atrás. Se sienten más estresados, cargados de trabajo, con menos soporte que años atrás, y solo el 41% considera que las ventajas del rol superan las desventajas. O sea, claramente el modelo de liderazgo con el que veníamos estaba en crisis, no solo por el bienestar de los líderes, sino también por los resultados que se conseguían, ¿no? Entonces, y ya con ánimo de ir cerrando, queríamos ir redondeando nuestro enfoque, ¿no? Pensamos que en esta realidad necesitamos un cambio de chip, que ya lo veníamos viendo hace unos años, pero que ahora se acelera y es mucho más claro la necesidad del cambio de chip. Por un lado, lo que es la concepción de liderazgo con la que se venía en el mundo corporativo, y por otro lado, en el funcionamiento de los procesos de aprendizaje y desarrollo de los líderes. A nivel de liderazgo, va quedando atrás esta idea del líder carismático, tipo héroe, que es un buen coach, que es visionario, que conoce el negocio, que es estratega, que tiene las respuestas a todas las preguntas, ¿no? O sea, en este contexto, las pocas empresas que se puedan dar el lujo de tener este tipo de líderes a la cabeza o en la cima de la organización, hoy se estarían preguntando, tenemos un riesgo, ¿qué vamos a hacer cuando no esté más ese líder, digamos, ¿no? Entonces, vamos a esquemas de liderazgo donde conviven distintos estilos de liderazgo y el desafío es cómo hacerlos convivir, cómo aprovecharse de todos los estilos, a todo nivel, o sea, es más colaborativo, o sea, no es arriba del todo, sino
es en la primera línea, pero también a todo nivel en la estructura hay líderes que hay que desarrollar, promover y apoyar. Los resultados, los líderes están para lograr resultados, pero los resultados ya no son solamente profit, los resultados son también el bienestar de las personas y el bienestar del planeta. Y el liderazgo visto como arte de ejecución. Y que por ende se puede entrenar, se puede practicar, se puede desarrollar. Algunos vienen mejor equipados, pero se puede desarrollar. Y el desarrollo es a través de nuevas prácticas, de nuevos conceptos, que es importante revisar y ayornar a estos tiempos, ¿no? Y procesos de desarrollo que ya está claro que no suceden por imposición, que no es posible pensar en que desarrollar capacidades de liderazgo en un workshop de una mañana o de 2 días, de un fin de semana, que una persona va al workshop y va a un workshop externo incluso, y viene, y entonces eso va a drenar a lo largo de toda la organización. Eso no existe, digamos, ¿no? Entonces, sí es una práctica salir, ver, tomar conciencia, pero si queremos hablar del proceso de cambio a nivel organizacional, ya tenemos que pensar en actividades de adentro de las empresas, actividades que estén basadas en práctica, que funcionen en el tiempo, que se extiendan en el tiempo, que combinen diversos recursos y que estén basados no en aula, sino en prácticas, en reflexión, en prácticas y en un claro sentido personal donde cada uno se hace cargo de aquellos aspectos que necesita, que identifica que tiene que mejorar y que está entusiasmado con la posibilidad de hacerlo. Y estos procesos requieren guía, requieren método, requieren apoyo externo para que puedan suceder, si no es muy difícil que transcurra. Nosotros desde CPA, y con esto cierro, y ya voy abriendo el espacio de preguntas, así que quienes vayan teniendo preguntas, los invito a ir dejándolas en el chat, mientras que yo voy cerrando la exposición. Leticia va a estar ordenando algunas de esas preguntas y así dedicamos unos minutos a las respuestas. Pero básicamente, en consistencia con este planteo, nosotros armamos un programa de acompañamiento que los invitamos a profundizar en su conocimiento para todos aquellos que estén interesados en dar un paso más a nivel organizacional en sus empresas. Es decir, cómo trabajamos, cómo acompañamos estos procesos de desarrollo de líderes en las empresas. Entonces, claramente los procesos se dan en el tiempo, nosotros combinamos diversos herramientas o instrumentos, los webinars, las tutorías de equipo, coaching individual, pero mucha práctica y reflexión. O sea, todo está montado sobre la práctica de las personas en su vida real y el reflexionar con pares sobre esa práctica. Y ahí empieza el proceso de aprendizaje. Luego cada organización tiene sus particularidades, cada organización tiene sus focos, sus presupuestos, su posibilidad de hacer algo más extenso, más reducido, y eso se va definiendo, pero lo relevante es, lo primero es darse cuenta qué es lo que tiene sentido, tanto para la organización como individualmente para las personas, para recién ahí montar un proceso que tenga sentido para todos. Y los dejo por aquí, les agradezco la atención, están todos ahí, los veo a los que participaron, les agradezco llegar hasta el final, y bueno, quedo a las órdenes por preguntas. Voy a dejar de compartir. Te invito, Leti, si querés a participar. Bien. ¿Alguna pregunta?
bueno, muchos agradecen, dicen que ha estado todo muy claro, así que bueno, se agradece. Me alegro que hayan quedado las cosas claras. Acá Alessandra plantea que, bueno, que los líderes se sienten más estresados y con más trabajo. ¿Será que son los propios líderes los que se generan ese estrés, no sabiendo, pudiendo confiar o delegar en sus equipos? Y bueno, ¿cómo trabajar la confianza en el equipo? Sí, una linda reflexión. Aprovecho para los que se están por ir en estos minutos, también un pedido, si no tienen preguntas, además bueno, de los agradecimientos que estamos recibiendo, muchas gracias. Si pueden poner alguna reflexión, alguna palabrita de qué se llevan, cómo se van, para darnos un feedback, ¿no? O sea, que haya estado claro es un lindo feedback y nos reconforta. También si se llevan, ¿qué se llevan? Nos gustaría ver. Sobre el tema de confianza, ¿no? Tan importante en estos tiempos y tan difícil, ¿no? Yo creo que hay una clave de la confianza que tiene que ver con trabajar mucho la credibilidad. La confianza requiere primero confiar, después cumplir, ¿no? Y con eso, cumpliendo las promesas, cumpliendo los compromisos, se genera confianza. Reclamando se genera confianza, encarando los conflictos, en lugar de evitándolos, se genera confianza. Algunas de estas prácticas son poco intuitivas, tratamos de trabajar mucho eso en nuestros talleres, pero por ahí van las claves, no hay mucho misterio. ¿Algunas reflexiones, Leti, que quieras ir compartiendo? ¿Algunos comentarios que se llevan? Bueno, después una consulta que es, bueno, ¿cuáles son los desafíos de los líderes para motivar la vuelta a la presencialidad en los casos que aún se permanece en el home office? Una pregunta que trae Cecil García. Es una pregunta interesante. Muchos vieron cómo los primeros tiempos, muchos querían, cuando se iban a sus casas, se iban queriendo volver lo antes posible, mientras que a medida que fue pasando el tiempo, ahora hay muchos que no quieren volver, digamos, ¿no? Entonces, las empresas hoy están con esos desafíos, y eso lo está llevando a pensar, ¿volver para qué? Entonces, hoy muchas empresas están reflexionando justamente para eso, o sea, volver para qué, cómo volver, en qué condiciones, pero donde claramente hay muchas personas que le encontraron la vuelta al teletrabajo y quieren mantenerse buena parte de su tiempo en esta situación, ¿no? También es cierto de que estudios que se habían hecho antes del coronavirus muestran que una cosa es la situación los primeros meses, pero cuando se extiende en el tiempo, más allá de 9 meses, 12 meses, se muestra que investigaciones que han sucedido en Estados Unidos, en muchas empresas de call center han estudiado esto, se muestra que quienes teletrabajan a full durante mucho tiempo empiezan a echar de menos el aislamiento. O sea que va a llegar un momento que las personas van a querer volver, digamos, ¿no? Les va a pesar la carencia a nivel de socialización. Quizás hoy todavía no está tan claro, pero es algo que, si sucede lo que sucedía antes, va a empezar a pasar. Después, por otro lado, el tema, bueno, de la motivación, la reflexión, la importancia de dejar claras las expectativas, la comunicación. Sí, hay también otras crecimiento preguntas. de toda esta situación de cambio.
Hay muchos que piden el cómo hacerlo en un minuto, ¿no? Sí, son procesos, ¿no? Son procesos de cambio, muchos de ellos son culturales, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de cambios que tienen una raíz cultural, estamos hablando de que automáticamente, de que los líderes del nivel 1 son los que tienen que dar el primer paso, ¿no? Cada vez que hablamos de cambio cultural, hablamos de líderes nivel 1 que tienen que dar el primer paso y dar el ejemplo. Ahí está la primera llave. Después lo demás, se alinea. Acá hay un comentario de Alejandra en el chat. Alejandro, nuestra experiencia como Alejandro Seco. Nuestra experiencia como home office fue muy positiva al principio, pero con el tiempo dejamos de ser productivos y perdimos el foco. La gente quería volver. Finalmente, los primeros días de mayo decidimos arrancar en forma presencial y fue un éxito total. Por ahora no estamos considerando retomar el home office. Interesante. Y bueno, claramente hay mucha exploración, ¿no? en estos tiempos. Hay otros que claramente volvieron a la vida anterior y quieren hacerlo. Y hay otros que todavía están en estas idas y venidas, en estos procesos de reflexión. ¿Algún otro comentario? Si no, vamos cerrando. Bueno, agradecerles, vamos a dar por cerrado el webinar. Agradecerles a todos por la participación, por los comentarios, por acompañarnos. Los invitamos a seguir acompañándonos en los distintos webinars que CPA va a seguir organizando. Estamos a las órdenes. Si quieren ponerse a trabajar en el tema o hacerlos acompañados, ya saben, pueden contactarnos, que estaremos para colaborar. Gracias a todos, gracias Leti, gracias Gabriela Rocha de Marketing, que está atrás de la trastienda, asegurando que todo funcione. Nos vemos pronto. Muchas gracias.